registrar ustedes su asistencia y es algo que vamos a hacer énfasis en toda la sesión. Pueden registrar su asistencia por medio del enlace que les compartimos al chat de Zoom o por medio del enlace que les compartimos al grupo de WhatsApp o en la descripción del video en Facebook, en la descripción de YouTube. Si toca el centro de la pantalla, ahí le va a aparecer el enlace. ¿Verdad? Quiero que ustedes estén atentos, ¿verdad? Tomen nota de los puntos más importantes. Pueden levantar la mano si tienen una pregunta al final y que estén completamente participativos en la sesión que vamos a tener en este maravilloso aprendizaje de la clase de derechos humanos. Vamos a repasar muchos conceptos que ya hemos impartido en esta temática, ¿verdad? Conceptos muy importantes actuales del café, los mercados a nivel nacional y a nivel internacional y cómo de esta forma, ¿verdad? Revisando la parte social, impactamos en toda la cadena productiva y en la cadena de trazabilidad del café, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que veamos estos temas. Yo sé que hay muchos apasionados del mundo del café y ya hemos tenido otro momento para hablar acerca del cultivo, para hablar del suelo, para hablar de la catación, para hablar del barismo, pero es importante que dentro de toda esta cadena de café veamos qué son las personas que trabajan y cuáles son sus derechos, que aprendamos a conocer nuestros derechos, que veamos temas tan importantes como el empoderamiento económico de la mujer, como la prevención del trabajo infantil, que es muy importante, ¿verdad? Todos estos temas que son debidamente importantes. Ya les mencionaba, ¿verdad? Curso exitoso de café exitoso en mercados actuales, trazabilidad social, el tema para que lo vean, derechos de las personas que trabajan en café. Y vamos a tener una invitada especial de parte de nuestros amigos de Swiss Contact y de Atlantic Consulting Group. Ella es Mabel Sandres, quien cuenta con 12 años de experiencia en la intersección de derechos humanos, políticas públicas, gobernanza e innovación. Su trayectoria ha trabajado en proyectos regionales con cooperación internacional en América Latina, en desarrollo social, género y crecimiento económico. El sector público se ha desempeñado en cargos relacionados con políticas públicas e innovación y actualmente en rubro de café como parte de Atlantic Consulting Group. Ha sido parte en proyectos de transformación digital, gobernanza y junto con Four Mountains Consulting en temas de debida diligencia para cumplir regulaciones de Alemania y la Unión Europea. Así que vamos a tener una invitada con mucho conocimiento, con mucha experiencia que nos va a dar estos temas que tenemos hoy en día. Así que adelante, jóvenes caficultores, no olviden registrar su asistencia. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, qué gusto tenerlos aquí. Sabemos que hoy inician el camino para poder tener conocimiento de lo que es el sector café, pero lo interesante es que toda esta información que ustedes van a poder eh, conocer o muchas veces profundizar, si ya conocen, les va a ayudar para todos sectores y para cualquier actividad económica que ustedes estén desarrollando actualmente. Entonces, para comenzar, queremos saber con qué conocimiento están entrando. Vamos a pasar a unas preguntas, 3 preguntas, donde ustedes van a poder tener opciones de poder conocer cuáles son estas opciones. Luego vamos a entrar a esta clase y son 3 objetivos principales los que estamos buscando el día de hoy. El primero es que ustedes conozcan acerca de los derechos humanos y cómo estos derechos humanos entran en la producción del café. Vamos a ver una introducción, vamos a conceptualizarlos, luego vamos a hablar de la gestión del riesgo y dentro de la gestión del riesgo empezamos a introducirnos al mundo del trabajo infantil, cuál es el enfoque del trabajo infantil, cuáles son esas peores formas de trabajo infantil que existen y cómo estas están relacionadas dentro de la producción del café. Y finalmente vamos a hablar propio cómo hacemos para prevenir, para mitigar o corregir estos riesgos que se pueden identificar al momento de que tenemos nosotros y estamos hablando de derechos humanos. Entonces, para seguir, vamos hoy sí a las preguntas que les había comentado, que nos van a compartir ahorita en pantalla, para que ustedes puedan saber con qué información están entrando en esta primera clase.
Muy bien, vamos a medir su conocimiento. Ya viene la primera pregunta. ¿Qué significan los derechos humanos? El primer concepto, derechos humanos. Entonces, aquí tenemos 4 posibles opciones de respuesta. La primera nos dice que son reglas que solo se aplican en el trabajo. La segunda nos habla que son los derechos que tienen todos los seres humanos que se tienen al comprarlos. La tercera opción es que los derechos son fundamentales, que todas las personas tienen derechos por ser humanos, por su condición humana como tal. Y la cuarta es que son derechos privilegiados que solo lo obtienen algunas personas dependiendo de la sociedad. Entonces ustedes seleccionan cuál es la respuesta que creen responde a esta pregunta. En la segunda, muy bien, conceptualizamos y la segunda nos dice quiénes deben respetar los derechos humanos. Y tenemos entonces la primera opción es el Estado. La segunda son las comercializadoras de café. La tercera es que quien lo debe respetar son los dueños de las fincas o dueñas de las fincas de café y luego todas. Muy bien, vamos a la tercera. Aquí es, ¿cuál de las siguientes declaraciones es falsa en relación con el trabajo infantil? La primera nos dice que las regiones que más regulan esta situación a través de normas internacionales es América Latina y África. La segunda nos dice la OIT no ha identificado peores formas de trabajo infantil. Y la tercera es la OIT registra que el trabajo infantil se presenta principalmente en niños y niñas, que aquí ya no la puedo leer de manera virtual porque se está dividiendo. Bueno, y luego el trabajo infantil son las actividades que exponen a los niños y niñas a diferentes riesgos. Ustedes identifican cuál es la falsa. Vemos que están ustedes ya aquí identificando, ya están contestando. Entonces vamos a continuar ya hoy sí, adentrarnos a lo que es la clase propiamente, ya que ustedes evaluaron. Y la primera que pongo es una frase que nos representa lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Y nos dice, los mercados globales están buscando un café producido de manera responsable y sostenible. ¿Qué significa esto? Que respetan los derechos humanos y protegen el ambiente en la cadena de suministro. Es decir, ya no solamente hacemos y producimos una taza de excelencia, sino que también esa taza tiene o contiene un café que es responsable y sostenible. Y miren bien lo que está en negrito, los mercados globales, es decir, que es una exigencia del mercado que nosotros produzcamos café de esta forma. Siguiente. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Si me están diciendo que tengo que respetarlos para hacer un café sostenible, vamos a conceptualizar este término. Según las Naciones Unidas, nos dice que los derechos humanos son los derechos que tenemos todos y todas, básicamente por existir, por nuestro carácter de seres humanos. Estos derechos son universales, significa que yo nazco con ellos. No necesito tener una nacionalidad específica, ser de un género específico o tener un tipo de raza, religión o tener una condición especial o particular cuando hablamos de los derechos humanos universales. Estos derechos van desde los más fundamentales, como es el derecho a la vida, hasta los que nos dan un valor
como ser la alimentación, derecho a la educación, derecho a un trabajo seguro, derecho a la salud y derecho a la libertad. Siguiente. Ahora bien, conceptualizamos, hablamos de que los mercados globales están pidiendo la producción de un café sostenible, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué no los están exigiendo? Y el primero es porque se tiene que respetar la dignidad humana de los trabajadores y las trabajadoras y los derechos de las comunidades donde se está nuestra finca, donde se produce el café o donde se hace todo un proceso que tiene que ver con la cadena de valor del café. El segundo es que para aperturar nuevos mercados, si nosotros estamos produciendo café o trabajamos dentro del sector café, ustedes como jóvenes caficultores, y estamos aspirando a entrar a nuevos mercados internacionales, los consumidores ya están demandando este café responsable y sostenible. No es una opción, sino que ahora ya también es un requerimiento, que lo vamos a hablar en otras clases dentro de este curso que ustedes están comenzando el día de hoy, de cuáles son esas regulaciones que los mercados están utilizando para garantizar de que este café tenga estas características especiales y que va conectada con la tercera, porque nosotros respetando los derechos humanos cumplimos con estas nuevas regulaciones internacionales que nos exigen el respeto a los derechos humanos en toda la cadena de suministro del café. Ya no solamente es la tostadora o solamente el supermercado o donde nosotros tenemos el café en taza, sino que nos dicen que tenemos que respetarlos desde la finca, desde el principio de la cadena. Siguiente. Entonces, para poder ejemplificar de lo que estábamos hablando, vamos a poner un video corto para poder que ustedes puedan comprender mejor qué son los derechos humanos y su La Declaración importancia. Universal de Derechos Humanos, conocida también como la Carta Magna de la Humanidad, fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por tal motivo, cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, a fin de fortalecer los principios que recoge dicha declaración, donde se establece que todas y todos tenemos derechos y libertades, sin distinción de raza, sexo, religión, opinión política, posición económica o cualquier otra condición. 30 artículos divididos en distintos tipos de derechos como derechos de carácter personal, relación entre el individuo y la comunidad, derechos de pensamiento, derechos económicos, sociales y culturales. Esta conmemoración nos brinda la oportunidad de renovar el espíritu de lucha de la humanidad por los derechos y la dignidad, así como de movilizarnos contra antiguos desafíos como son la pobreza, la desigualdad, la violencia, la exclusión y la discriminación. Desde la CNDH, refrendamos nuestro compromiso de trabajar en apego a la Declaración Universal, con la intención de mantener la vigencia de su espíritu y que su aplicación se materialice en cada una de nuestras acciones. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy bien. Entonces, con este video podemos ver qué son los derechos humanos conceptualizados, la importancia, pero viene un punto muy importante. Si los derechos humanos es una característica que tengo como ser humano, derechos que ya están en mí, ¿quiénes son los que tienen que respetarme estos derechos humanos? Entonces, aquí vamos al primer componente y uno de los puntos interesantes, porque usualmente pensamos que es solamente el Estado. Si le damos clic a la diapositiva, que el Estado es el responsable. Ahora, dentro de todo lo que hemos hablado de responsabilidad social, que hablamos del respeto de los derechos humanos, sabemos que las empresas también son parte de estos actores que tienen que respetarnos estos derechos humanos que están inherentes en nosotros. Pero ahora lo interesante cuando hablamos del sector café es que las empresas, ¿quiénes son? ¿A quién se refiere con empresas? Si le damos clic, vamos a poder ver cómo se desprenden todas estos actores dentro de las empresas.
Y el primero es, si le damos clic nuevamente, aparece listado que son primero los productores y las productoras en finca. Es decir, que nos toman a nosotros como contratamos personal, cortadores, contratamos personas para que nos ayuden en toda esa producción de café, nos toman como empresas. También las cooperativas están obligadas a respetar estos derechos humanos, las comercializadoras, las exportadoras, las distribuidoras, las empresas compradoras en el extranjero. Y si ustedes miran, nos vamos a toda la cadena. Desde la finca, que somos los que estamos en producción, los productores, productoras, hasta la empresa que compra en el extranjero y pone en taza nuestro café. Entonces, al final, todos estamos obligados a cumplir y velar por los derechos humanos de todas las personas que se involucran en esa cadena de valor del café. Siguiente. Ahora, muy bien, hablamos de las empresas, identificamos quiénes se toman que son las empresas. Y algo muy importante, si usted dijo, yo también soy responsable por velar estos derechos humanos, entonces, ¿dónde puedo yo abocarme para saber cómo puedo respetarlos o cómo tengo que respetarlos? En el 2011, las Naciones Unidas publicó unos principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Estos principios son los que universalmente se aplican en todas las empresas en el mundo. Es decir, que si usted conoce estos principios y comprende estos principios, usted está siguiendo las mismas buenas prácticas de respeto por los derechos humanos que otras empresas en otros países y en otros continentes. Y estos principios se centran en tres grandes puntos. El primero nos dice que efectivamente tenemos que respetar los derechos humanos de los trabajadores, las trabajadoras y las comunidades donde operamos nuestra finca o nuestra empresa, nuestra torrefactora, nuestra exportadora, cualquiera que seamos de los actores dentro de la cadena. Segundo, también nos dice que se tiene que prevenir y reducir el daño que nuestro negocio puede causar en cuanto a velar por los derechos de las personas. Tenemos que manejar y gestionar este daño de manera de prevenir o reducir. Y el tercero es, si somos responsables ya de un daño que hemos identificado, ¿cómo y tenemos la obligación de corregirlo en favor de esas personas que han sido afectadas? Entonces, aquí vamos a un punto muy importante. Estamos hablando del respeto de los derechos humanos, pero una vez que nosotros lo estamos respetando, tenemos que gestionar si hacemos daño o no hacemos daño o dentro de la obligación de respetar estos derechos a través de prevenirlo, reducirlo y corregirlo. Siguiente. Entonces, aquí entramos a un punto muy interesante y hablamos de riesgo. Cuando hablamos de daños, son riesgos. Cuando hablamos de prevenir, de reducir y corregir, es cómo manejarlo. Y me gusta dar este ejemplo porque usualmente cuando hablamos de una gestión de un riesgo, nos da temor, pero es algo que hacemos todos los días en nuestra vida diaria. Y pongo un ejemplo bien interesante que pueden ustedes comentar en el chat para hacerlo algo más dinámico. Si le da clic, entonces le va a salir una imagen donde nosotros estamos en un plan de asar una carne, de hacer una parrillada, asar carne, como ustedes le conozcan. Pero queremos reunirnos en un parque para asar una carne. Cuando hacemos este plan, ustedes, los invito a que escriban en el chat cuáles son esos riesgos que miran si nosotros asamos una carne en el parque. ¿Cuáles son esos riesgos que ustedes logran identificar?
Lluvias, muy bien, ya vi lluvias, lo estamos leyendo. La comida se puede ensuciar, el viento, polvo, condición climática, perfecto, el sol, la contaminación, moscas. Bueno, así podemos seguir. Ahora bien, vamos a la parte interesante. Ya identificamos el riesgo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar que ese riesgo suceda o minimizar ese riesgo? ¿Qué acciones tomamos para prevenir las lluvias, el polvo, el sol, el incendio, ensuciar la comida, como ustedes mencionan? Contar con toldos, muy bien, dentro de la gestión de ese riesgo, revisar el estado del tiempo. Si no es adecuado, lo pasamos a otra fecha. Usamos recipientes con tapadera para el sucio. Buscamos un local apropiado. Tenemos a la mano extintores por los incendios. Previamente coordinación en el área, identificarla, tener carpas. Muy bien. Gracias por su participación, porque efectivamente lo que hicimos ahorita es una gestión de riesgo. Entonces, cuando extraponemos esto, que hacemos todos los días, en una carneada o en cualquier evento de nuestra vida, y nos vamos a lo que acabamos de hablar, de que el derecho humano tenemos que respetarlo, tenemos que velarlo, no tenemos que hacer daño, y daño es en cuanto a vulnerar el derecho de alguien, de una persona que trabaja con nosotros o de una comunidad. Entonces lo que nos lleva es a gestionar el riesgo. Siguiente. A gestionar el riesgo de vulneración de derechos humanos dentro de mi cadena de valor del café, dentro de mi negocio. Entonces, aquí vamos ya específico a lo que es un riesgo dentro del contexto de derechos humanos. Si le da clic, entonces nos va a salir qué es esto. Primero nos menciona que un riesgo de derechos humanos se refiere a la posibilidad de que las acciones, y miren qué interesante, mis acciones, mis decisiones u operaciones de una empresa puedan tener un impacto negativo en los derechos fundamentales de mis trabajadores, mis trabajadoras o las comunidades donde operamos. Y está por acción, por decisión, por operaciones. Ahora que nosotros decimos, muy bien, vamos a identificar estos riesgos de derechos humanos, así como lo hicimos con la carneada. Entonces, si yo tengo en una comunidad donde la mayoría son mujeres, yo bien fácil puedo colegir de que un riesgo en el tema de género, el derecho de las mujeres, pueda ser vulnerado porque es mi población, la mayoría de mis trabajadoras son mujeres. Ahora bien, ¿qué significa mitigar ese riesgo en el sector café? Entonces, mitigar un riesgo de derechos humanos implicaría tomar acciones y medidas para prevenir o reducir abusos de los derechos humanos y asegurar que las personas que se involucran dentro de todo ese proceso, dentro de todo mi negocio, así como las comunidades donde se operan, estén protegidos esos derechos, esas personas, y sean respetados esos derechos que inherente ya las tienen las personas que trabajan o viven en la comunidad donde tenemos operaciones. Entonces, eso es mitigar riesgos. Y aquí es donde cruzamos a ese puente del trabajo infantil. Siguiente. Porque estamos hablando que de los derechos humanos, los riesgos, cómo se mitigan, se identifican. Y hay un dato muy interesante. El sector agrícola concentra la mayor parte del trabajo infantil en el mundo. Es decir, que los derechos que más se vulneran son el de los niños y las niñas. Entonces, cuando hacemos esa identificación de riesgo, esa gestión del riesgo, y decimos, yo trabajo en el sector agrícola, mi primer punto, según la data, nos dice que el trabajo infantil tiene mayor presencia dentro de mi sector.
Es uno de los principales riesgos de vulneración de los derechos humanos que hay en el sector café, porque es parte del sector agrícola. Siguiente. Entonces, aquí decimos, ¿cómo sé si realmente nosotros vulneramos o tenemos este riesgo de trabajo infantil? Primero, conceptualizamos qué es. Según la Organización Internacional del Trabajo, nos define el trabajo infantil como todo trabajo que priva a los niños o a las niñas de su niñez, de su potencial y su dignidad, que perjudica su desarrollo físico y psicológico. Significa que si yo estoy empleando a un niño o a una niña en mi finca o en mi empresa, donde no le doy el equipo adecuado, donde no tengo cuidado, primero que tenga la edad apta para trabajar y segundo que las funciones, si las tiene, puedan ser de acuerdo a su capacidad física y psicológica, eso puede ser trabajo infantil. Y hay ciertas características porque siempre que vamos a campo, hemos ido a fincas, hablamos con productores y productoras, nos dicen, significa entonces que para evitar que yo esté incumpliendo el derecho de los niños y las niñas y llegue a trabajo infantil, no tengo que llevar a mis hijos o a mis hijas a la finca. Entonces, aquí viene lo importante que vamos a caracterizar qué sí es trabajo infantil. Entonces, primero nos dice, presentan riesgos mentales, físicos, sociales y morales que perjudica al niño o a la niña. Es decir, si en el lugar de trabajo o las funciones que realizan tienen estos riesgos que hemos mencionado y les perjudican, sí es trabajo infantil. También es que obstaculizan su acceso a la educación. Si ustedes recuerdan unas diapositivas anteriores, hablamos que dentro de los derechos fundamentales está el de la educación y ese derecho es inherente a todo niño y toda niña. Entonces, el trabajo infantil nos indica que si obstaculizamos ese acceso a ese derecho y que impedimos que vaya a la escuela, lo forzamos a que abandonen de forma prematura o le sobrecargamos más de compromisos laborales que son largos, cansados y no tanto sus compromisos educativos, entonces ahí sí es trabajo infantil. Ok. Ter sí. Tenemos Y una consulta. ¿Cuál sería la edad recomendada para que un menor pueda trabajar? Y abajo Gabriela nos vuelve a consultar. ¿Cuál sería la edad apta para un niño? Ya que primero debería ser la educación. sí, miren, esto, por eso no tenté a ponerlo porque estamos dentro del contexto de Honduras, pero sé que están de muchos países por el chat. Realmente la legislación de cada país determina en la legislación de protección del menor cuál es la edad apta. Aquí en el tercero es, por ejemplo, nos dice que está realizado este trabajo por niños que están por la edad mínima de 14 años. Este reglamento es en Honduras según el reglamento del trabajo adolescente protegido. En otros países puede ser 12, 14, 15, pero lo importante es, usted puede revisar la legislación, pero la esencia es que hay una edad donde se considera que es apta, pero también nos dice es apta de acuerdo a ciertas condiciones especiales, porque usualmente un mayor de edad se considera más de 18 años en nuestro país, por ejemplo, en Honduras. Entonces ya puede decidir el trabajo, pero menos de eso y a los 14, menos de 14 es prohibido trabajar con estas cargas laborales. Y hay una diferencia bien sutil que siempre la comentamos, es que si estamos de vacaciones como niños y niñas, como hijos o hijas de ustedes que son productores y productoras, y lo quiero llevar a finca en la mañana para que vaya a ver el cultivo, para que vaya y se enamore, así como ustedes del sector. Entonces nos preguntan, ¿eso sería trabajo infantil? Entonces aquí cuando nosotros vemos qué es trabajo infantil y las características, porque no es trabajo infantil. Si está de vacaciones, para que no esté en la casa, nos decía un productor, ya señor, para que esté en el sofá
viendo tele, prefiero llevarlo a la finca cuando está de vacaciones y es completamente correcto. Entonces, estas son bien importantes entender qué es no solamente la edad, sino también qué se va a hacer y en qué tiempo. El derecho a la educación se protege mucho en los menores y también la integridad física y psicológica porque están en desarrollo. Siguiente. Entonces, aquí vienen las preguntas que ustedes hacían, primero haciendo una específica en Honduras y otra que es internacional, es decir, que posiblemente el 99 de sus países, de los que nos representan en el chat, están suscritos y tienen que respetarla. Entonces, el reglamento del trabajo adolescente, miren, adolescente, no dice mayor de edad, nos dice adolescente, se puede realizar con un permiso de la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social. Se tiene que hacer un proceso. Es la única autoridad que está con la capacidad para otorgar la autorización. Es decir, que se tiene que pedir esa autorización para que pueda trabajar, porque está esto en relación con el convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. Es decir, que dentro de mi gestión del riesgo y identificamos el riesgo de trabajo infantil, hay todavía un riesgo más grave dentro de este riesgo y son las peores formas de trabajo infantil. Entonces, aquí identifica tres formas. La primera es la explotación infantil, que usemos a los niños o a las niñas en actividades que son definitivamente peligrosas o abusivas para ellos y ellas. La otra es que los sometemos a trabajos involuntarios, es decir, ya estamos hablando aquí de trabajo forzado, de esclavitud, en condiciones de servidumbre, estos son de las peores formas. Y luego que se trafique con niños, es decir, que venga una persona e intermedie para poder buscar mano de obra en el tiempo de corta de café, secuestre y transporte a estos niños para que puedan ser explotados laboralmente. Estos son de las peores formas en el que es intermediario y nosotros como finca contratar. Siguiente. Nos dice Danilo Díaz, hay municipios en Intibucán muy limitados económicamente. Si en esta temporada de vacaciones, diciembre y enero, los niños van con sus padres a cortar, ¿está malo eso? A pesar que en familia hacen mayor volumen de ingreso por corta. Sí, miren, estas siempre nos las hacen y es muy importante y me gusta que ella identifica primero que es en la temporada de vacaciones de los niños y las niñas que van con sus padres y esto realmente depende de las condiciones. Si usted me lo plantea de esa forma, le consideraría, me tendría que hablar de la jornada de trabajo, del peso que tiene ese niño y esa niña, porque se tiene al final que crear ese ambiente en el que pueda ir a la finca, pueda ayudarnos en ese tiempo, pero que tenga todas esas condiciones que son necesarias para que pueda mantener su desarrollo físico, su desarrollo psicológico que tiene el niño y la niña. Nos Sí, dice David, como una experiencia, yo empecé a trabajar a los 13 años y sin descuidar mis estudios. sí, y sería interesante ya para las siguientes y para que el equipo de Conducafé y Swiss Contact, porque es un tema muy importante el de trabajo infantil, no solamente por el derecho de un niño y una niña, sino por lo que representa para el sector café. Nosotros sabemos que que el café es un negocio familiar. Y eso tenemos bien claro cuando vamos a finca, cuando vamos a territorio. La finca es propiedad, están todas y siempre se tiene esa percepción de que trabajo infantil significa que no puede poner un pie un niño y una niña en una finca. Entonces, todo esto va a depender y por eso les comparto este cuadro donde se puede comprender todavía mejor qué es el trabajo infantil, los riesgos, ya ejemplificándolo dentro del sector café, es primero, cuando ustedes me dijeron está de vacaciones, va con sus padres, también tienen que prever estos riesgos dentro de otros que se pueden identificar de acuerdo en las comunidades y en el lugar donde está la finca. Pero en modo de ejemplo les traje estos. Primero es que los menores que intervienen en la aplicación de productos químicos no puede realizarse.
Eso es una de las peores formas porque realmente está poniendo en peligro la vida de ese niño y esa niña con esos productos químicos que son nocivos. Luego, menores que transportan cargas pesadas de granos de café, que es mucho más del peso del niño y la niña. Esas son peores formas también de trabajo infantil dentro de una finca y cuando los menores no asisten a la escuela por trabajar en la finca. Sí, ahorita se nos perdió la presentación, pero ya la están poniendo nuevamente. Entonces, estos 3 puntos son de las peores formas identificados dentro del sector café específicamente. Ahora bien, ¿cómo hago para que ese niño y esa niña que va a heredar esta finca pueda mantener esa pasión desde que está pequeño o pequeña? Entonces, primero hablamos de sensibilizar para informar a los trabajadores y a las trabajadoras que muchas veces llevan a sus hijos y a sus hijas porque no tienen dónde dejarlos, porque quieren otro ingreso adicional del que hace el adulto, y a las comunidades sobre qué es el riesgo de trabajo infantil. Primero es la sensibilización. Luego también algunas comunidades y empresas lo que buscan son auditorías sociales para identificar este riesgo. Y lo importante es que cuando identificamos el riesgo, no solamente es para señalar de que no se puede, sino que ya vimos también que se puede prevenir, se puede reducir y se puede corregir. Entonces, dependiendo en el nivel de riesgo que ustedes identifiquen que está el trabajo infantil dentro de su comunidad, asimismo van a identificar las opciones que hay y una de ellas, por ejemplo, hemos visto en varias comunidades que es colaborar con las escuelas locales para garantizar que accedan a la educación. Hablamos que, por ejemplo, algunas cooperativas o algunos productores individuales sin distinción, lo que si ustedes se unen dentro de los productores de una comunidad, pueden hacer periodos especiales de clases cuando están en corta, por ejemplo. Entonces, al final es cómo podemos nosotros reducir ese riesgo de trabajo infantil dentro de las condiciones reales que tenemos económicas y sociales dentro de una comunidad. Siguiente. Entonces, les traemos un video para que puedan identificar más este tema dentro del sector café. Y yo de chango trabajaba porque me gustaba a mí. Y se aprende más trabajando que en la escuela. No, mi papá dijo que nosotros no necesitábamos estudiar. Al chico lo mando al colegio, a la nena no. Un niño que trabaja es un niño que no tiene tiempo libre para disfrutar y que se ve obligado a descuidar su educación. Es un niño al que se le obliga a ser adulto y a asumir responsabilidades para las que no está preparado. El trabajo en el agro expone a los niños y adolescentes a lesiones, a accidentes y a la posibilidad. Con este ingreso temprano al mercado laboral, los niños quedan atrapados en un círculo de pobreza del que les es muy difícil salir. Muchos piensan que el trabajo infantil es consecuencia de la pobreza, pero ignoran que el trabajo infantil genera también pobreza. Para crear un mundo sin trabajo infantil, es necesario promover el acceso a una educación de calidad para todos los niños y niñas y crear trabajo decente para sus padres. Sí, mientras ustedes miraban el video, leía sus comentarios del chat. Y mientras quisiera primero, mientras yo les comento de los mensajes que hemos recibido en el chat, si ustedes pueden comentar acerca del video que vieron, porque es algo muy importante que nos gusta dejar claro desde la primera clase del curso sobre el tema de trabajo infantil, porque así como ustedes virtualmente, presencialmente, siempre hemos tenido esa percepción de que los derechos humanos y el trabajo infantil significa desligar
a los niños y a las niñas dentro de la finca. Y no es así, definitivamente. Es algo que estamos hablando de relevo generacional que tiene que tener el sector café, pues los productores y las productoras que han estado cultivando en la data que tenemos en Honduras están alrededor de 45 a 55 años. Significa que en un punto pues tienen que agarrar esta segunda generación y como ustedes bien mencionan en el chat, desde que pequeños van es donde ustedes pueden lograr crear esa pasión por el café. Entonces, también dan algunos ejemplos, decía Nicaragua, Panamá, Costa Rica, y en Honduras también existen, en donde hay, por ejemplo, guarderías, decían en el chat, que la comunidad, cuando es el tiempo de corta, y las mujeres, y es algo también muy interesante cuando son fenómenos sociales como la migración, que seguramente en sus países también está sucediendo. La migración hace que las mujeres sean las que tengan que ir a finca a cortar, pero tienen un niño o una niña y con quién los dejan. Entonces, muchas veces los llevan a finca a arriesgar cuando son bebés. Hemos visto y nos han dicho casos de que los ponen en el suelo y ustedes saben, son bosques y sale cualquier tipo de animal. Entonces crean estas guarderías donde contratan entre todos o la misma empresa o la comunidad busca cómo contratar una o dos personas para que cuiden estos niños y estas niñas. Hay comedores comunales también, porque muchas veces la mujer se queda en la casa haciendo comida para que el hombre, pero necesitan trabajar el hombre y la mujer. Entonces, todo esto, mire, lo maravilloso es que cuando hablamos de gestión del riesgo, de derechos humanos y trabajo infantil, todas estas ideas salen. Desde el momento que identificamos que existe este riesgo, buscamos cómo mitigarlos y toda la creatividad sale, así como en los diferentes países que ustedes mencionan, igual en Honduras. Entonces, la idea es de que los niños y las niñas sigan con esa pasión del café, sigan en ese relevo generacional, pero cuidando los derechos que ese niño y esa niña también tienen. Entonces, aquí hablamos algunos de los ejemplos. Habíamos preguntado también del video. Mientras yo sigo platicando, va a estar Marilyn viendo lo que ustedes comentan del video para poder compartirlo también, porque nos gusta que sea dinámico, interactivo, aun y cuando estamos en virtualidad. Y algunos ejemplos de estrategias que, como ustedes mencionaban, varios de guarderías, comedores comunales, también programa de educación. Puede ser un programa de educación especializado. Esto se hace a través, hemos visto en la práctica, con alianzas entre el gobierno local, una ONG, donde se establecen programas educativos en las comunidades locales para garantizarle ese acceso a la educación a los niños y niñas que es de los productores o productoras o de los que cortan también. Y al final es eso, pues, que el derecho a la educación que es fundamental y es lo que se busca proteger dentro cuando uno está en esa etapa de niñez, se pueda cumplir. El segundo es la conciencia y la capacitación. Realizar campañas de concientización, capacitaciones para los trabajadores, para empleados, para los empleadores, también para las empresas, para las cooperativas o para los dueños de finca, sobre la prohibición de trabajo infantil, cuáles son esas consecuencias, cuál es su ética, porque desde el momento que comprendemos qué es, podemos identificar que no es. Y eso es algo que en trabajo infantil es importante. Usualmente nos dicen qué es y pensamos que no existe otra forma para hacerlo. Y hay formas que sí es, siguiendo siempre el cuidado y velar por estos derechos. Y luego la supervisión y cumplimiento. Como estamos hablando de gestión de riesgo, ustedes saben de que tiene que ser algo sistemático. Entonces, estar supervisando para que entre que vamos supervisando, vamos cumpliendo y establecer ese sistema en las fincas o en las empresas que pueda garantizar que realmente estamos luchando por ir eliminando o reduciendo o corrigiendo cualquier riesgo que se haya dado en trabajo infantil. Siguiente.
Muy bien, entonces si quieren, vamos, hay unas preguntas en el chat y levantando la mano antes, si gustan, antes de poder medir el conocimiento que ustedes han adquirido para poder consolidar lo que hemos hablado. Tenemos la manito levantada de Irene Hernández. Adelante, Irene. Hola, buenas noches. Sí, estaba viendo y tenía la misma pregunta que tienen algunos en el chat. ¿Qué consecuencias podría tener la persona que contrata a niños para trabajos en fincas? Y también qué pasaría en el caso que los mismos niños solicitan el trabajo. Sí, gracias Irene y porque recoges la pregunta de varios en el chat. Sí, Mabel, El- añadiendo también, no sí, sé si en la misma puede dar respuesta a esta que dice que hay niños ya de 14 años que son padres de familia. Entonces, ¿qué sí, puede dar en esto? ok, perfecto. Sí, tienen relación las tres y ahorita les comento. Primero, las consecuencias, uno, son legales, porque si la ley nos dice que no se puede contratar, entonces estamos contraviniendo la ley. Em, y eso dependerá también de cada país. El código del trabajo, usualmente el derecho que tiene inherente un niño y una niña es tan protegido que puede ser una consecuencia penal. Pero bueno, tenemos la consecuencia legal, pero ustedes que son jóvenes caficultores tienen otra segunda consecuencia. Es decir, si no les agarró la ley y no se dio cuenta la ley o la autoridad competente, es porque vamos a hablar mañana y ustedes en los siguientes cursos sobre las nuevas regulaciones en los mercados internacionales, porque tenemos que tener esa trazabilidad social. Esa frase, si ustedes pusieron atención cuando se inscribieron, nos dice que la trazabilidad social, nosotros desde finca hasta la empresa extranjera que compra su café, va a tener que ver de forma transparente que están cumpliendo con la protección de los derechos de los niños y las niñas y gestionando el trabajo infantil en su finca y en su comunidad. Entonces, no solamente es una consecuencia legal, sino que también es una consecuencia económica, porque hablamos que si yo no lo pruebo, no puedo entrar a nuevos mercados, no vendo mi café y entonces tengo una pérdida. Esa es la consecuencia que en cierta forma es nueva, porque hasta ahora ha sido de una manera, si nosotros cumplimos, ya puede ser por cualquier factor en el sector café, porque un comprador nos los pidió, porque una certificación, por cualquiera de las razones. Pero ahora va a ser obligatoria para todos. Luego, la segunda pregunta es, luego nos decían, muy bien, pero si este niño y esta niña de 14 años va a pedir el trabajo, aquí pusieron los dos escenarios. Va a pedir el trabajo siendo niño y niña de 14 años. La ley le dice que, por lo menos en Honduras, y decía en Costa Rica y en varias, que a los 18 años yo puedo tomar mis decisiones. Antes de eso necesito la autoridad de mis padres. Si ustedes no conocen bien el procedimiento que tienen que seguir, están incurriendo también en la falta que vulneran ese derecho de ese niño y esa niña. Aunque él o ella diga que quiere, primero no saben si realmente lo quieren o porque la familia, indistintamente, pero no está apto conforme a ley para decidirlo. Ahora bien, esta es la parte interesante. Si un niño viene de 14 años y es padre de familia, ya la ley le dice cuándo deja de ser niño o niña. Y una de ellas es cuando ya tiene su propia familia, cuando ya tiene obligaciones de un adulto. Y es muy distinto. Ahí ya no se considera un niño o una niña por edad, sino que adulto por responsabilidad de su familia. ¿Y qué hacen ustedes para esa trazabilidad social? Tener en el expediente de ese menor de que es padre y toda una ficha donde lo caracteriza como adulto, porque ustedes ya saben, dentro de las capacitaciones que están recibiendo y que van a profundizar, que ya no se considera como menor por 14 años, sino
un adulto por su condición de padre de familia. Entonces, como ven, realmente no hay una receta mágica para poder decirles, si hacen esto, se puede permitir, es caso concreto. Por eso es que el punto principal aquí es la gestión del riesgo. Primero ustedes conceptualizan qué es, qué sí es, qué no es, y luego hacen su sistema de gestión del riesgo, porque eso los va a obligar a que puedan identificarlo, puedan prevenirlo, puedan corregirlo o puedan mitigarlo. Incluso es parte de la realidad que nos gusta comentar, porque no es disuadir de que no pueden llevarlo a finca, o muchas veces las condiciones. Es decir, si hay una comunidad donde solo hay mujeres por el tema de migración y necesitan emplear, sabemos que el nivel de riesgo es alto de que pueda ir con su niño y su niña por el tema de subsistencia, por el tema de cuidado, y nosotros identificar qué se está haciendo y vamos haciendo acciones para reducirlo. También es válido. Es decir, la eliminación del trabajo infantil es la visión suprema que se tiene siempre, pero sabemos que es algo paulatino y que va de forma sistemática. Entonces, es algo bien importante y que ustedes van a ir aprendiendo sobre esto en todo el curso que van a tener ahorita en el que se inscribieron, de cómo ir identificando estos riesgos y también estas regulaciones, porque son consecuencias paralelas. Muy bien, no sé si vamos a hacer una última o por cuestión de tiempo. Tenemos una pregunta de Fernanda Mesa, que ha estado muy activa en el chat y le vamos a dar activar el micrófono, ¿verdad, Fernanda? Háganos su consulta. ¿Qué tal? Buena tarde, les saludo desde Guatemala. Solamente como aporte, les comento que yo estudio trabajo social, entonces quería comentarles a los compañeros de Guatemala que tenían duda que acá en Guatemala también se considera trabajo infantil a todo el que se realiza menor a 14 años. Después de los 14 años, solo está permitido si es en jornadas cortas y que no requieran un trabajo pesado, por así decirlo. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Fernanda. Y eso es lo bonito de las temáticas y del curso que ustedes se inscribieron, que este conocimiento aplica a cualquier país y sobre todo que tenemos legislaciones parecidas, tenemos conceptos que vienen de convenios internacionales que están suscritos por muchos países del mundo y nosotros le estamos enseñando la información que es general, universal, porque les aplica a ustedes también. Entonces, bueno, hoy sí, yo no dudo que van a sacar 100 en las 3 preguntas, así que vamos a medir ese conocimiento del que hayan aprendido en la clase de hoy, que es la primera, y para que puedan seguir en las demás clases. La primera es, ¿qué significan los derechos humanos? Habíamos dicho que son las reglas que solo se aplican en el trabajo, son los derechos que todos los seres humanos tienen solo si los compran. La tercera es que son los derechos fundamentales que todas las personas tienen debido a su condición humana. Y la cuarta son los privilegios que solo algunos pueden tener de acuerdo a alguna característica especial. Muy bien, aquí espero ver un 100. El 100% contestó la respuesta correcta, esperemos. Vamos a darle chances para que puedan ingresar al QR o hacerle clic en el chat para que puedan ingresar a contestar. Ahí está, 100%. ¿Van bien en su primera clase? Sabemos que van a llegar al 100 hasta la última clase que tengan. Muy bien, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes deben respetar los derechos humanos? Es más, ni la voy a leer porque ya salió 100 también. Hablamos del Estado, las comercializadoras de café, también los que son dueños y dueñas de las fincas o todas las anteriores. ¿Quiénes dijimos que tienen esta obligación? Ahora bien, la tercera nos decía cuál de las siguientes declaraciones es falsa, es decir, que habían 3 verdaderas en relación con el trabajo infantil. Y la mayoría, bueno, está dividiéndose
nos dice que la OIT no ha identificado peores formas. Bueno, aquí el trabajo infantil, la OIT no ha identificado peores formas de trabajo infantil que se consideren así, peores formas, porque dañan la salud, la seguridad. Luego, las regiones que más regulan esta situación a través de normas internacionales son América Latina y África. La OIT registra que el trabajo infantil se presenta principalmente en la agricultura. Recuerden, ¿cuál es falsa? Aquí son 3 verdaderas. Entonces, la OIT, el trabajo infantil son las actividades que exponen a los niños y las niñas a diferentes riesgos. Efectivamente, esto es verdadero. Sí, es trabajo infantil. La OIT registra que el trabajo infantil se presenta en la agricultura. Vimos que sí es verdadera. Y las regiones que más regulan esta situación a través de normas internacionales es América Latina y África, lo cual es verdadero. En América Latina, en nuestra región, hay bastante regulación sobre cómo identificar, cómo gestionar estos riesgos. Entonces, la respuesta correcta es la que el 76%, la OIT, y está en mayúscula, no ha identificado. Pues hablábamos que sí hay peores formas de trabajo infantil. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí ya pasamos para finalizar con la presentación, que es lo que hemos aprendido el día de hoy de forma resumida. Primero, hablamos que los mercados globales están buscando un café que ya no solamente tenga una taza de excelencia, como decimos, sino también que se produzca de manera responsable y sostenible. Nos dice que también es responsabilidad de las empresas y definimos quiénes éramos empresas, que es toda la cadena. Dentro de la cadena de suministro se tiene que respetar los derechos humanos que son inherentes al ser humano. Tercero, se tienen que mitigar riesgos de derechos humanos y esto significa que tenemos que implementar acciones o medidas que prevengan o reduzcan la posibilidad de que el riesgo suceda, así como hicimos la analogía de la parrillada o el asado. Y cuarto, el trabajo infantil es emplear a menores de edad en trabajos que son considerados inapropiados para su edad. Ya hablábamos 14 años, luego diferencia 18, cuando se es adulto, que interfieren con su capacidad de asistir regularmente a la escuela o que son peligrosos y perjudiciales para su desarrollo físico, mental, social o educativo. Siguiente. Y con eso terminamos el día de hoy. Si tienen consultas adicionales en relación al tema que dimos y comenzamos con este curso, pueden hacerlo en ese correo, en ese número, e invitarlos que mañana estaré dando la segunda parte de esta primera, el cual tiene por título siempre la trazabilidad social, pero hablándolo de la perspectiva de los consumidores, se interesan ahora por conocer la historia detrás de la taza. Y cuando decimos historia, no solamente es la historia del productor o la productora, sino es la historia de las personas que se relacionaron y de la obligación que se tuvo de velar por los derechos de esas personas. Así que muchísimas gracias. Espero les haya parecido importante, dinámico, porque así van a ser todas las clases que van a tener en este curso para que se animen a seguirlo. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias a Swiss Contact, a todo el equipo que nos ha estado apoyando atrás de cámaras, al ingeniero Melvin Martínez, a Julio Hernández, que está por ahí también, a Dominic, a Marilyn, a Kevin, a Liliana por estar tan pendiente de la capacitación de hoy. Esperamos que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes, jóvenes, que logren compartir este maravilloso conocimiento, invitar a más personas que puedan inscribir. Y para los que preguntan dónde se guardarán las grabaciones, les recomiendo, ¿verdad?, que visiten nuestro canal de YouTube.
Aquí miren donde dice los derechos de las personas que trabajan en café. Ahí aparece justamente la clase grabada y dentro de cada clase grabada, si ustedes se fijan, dentro de cada clase que nosotros les compartimos, en esa clase va a tener un link va a tener un link de asistencia que va a estar en la parte de abajo. Ustedes lo ven aquí. Ese link de asistencia es el que ustedes van a utilizar para registrar cada tema. En la clase de hoy, así mismo, así fue. Tuvimos la clase que estuvimos compartiendo y ahí se les incluyó el link de la clase grabada. Veanlo, aquí lo tenemos. Y aquí tenemos el enlace de asistencia para que puedan registrar cada participación. Importante que yo se los mencionaba al inicio, deben registrar todas las clases que tengan, ¿verdad? Porque si se pierden cada una de las clases o pierden la mayor parte de clases que ustedes deben graduar con un porcentaje de clases, al menos el 60%, no van a ser acreedores a su certificado. Si alguien no pudo ver la clase en vivo, la puede ver así aquí a través de nuestro canal, la puede ver grabada y también la puede ver en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar también como Jóvenes Caficultores. Lo vamos a buscar para que ustedes lo vean y puedan familiarizarse con las clases que nosotros les impartimos. Vean, aquí está nuestro canal de Facebook. Ahí también de una vez ya queda la clase que les estamos compartiendo. En la descripción del video aparece el tema y aparece el link para poder registrar la clase. Y lo pueden ver ustedes, vean. Está la clase en Jóvenes Caficultores. Y el enlace se lo estaremos enviando al chat de WhatsApp. Les deseamos entonces muy buenas noches, ¿verdad? Pueden encender su cámara ahí para saludar y cerrar, ¿verdad? Otra cosa que quiero decirles es que la inscripción todavía está abierta. Vamos a dar espacio para que puedan cada uno invitar a las personas. Solo en este chat tenemos 300. Les dejo de invitación. Cada uno de nosotros invita a 3 personas. Para mañana vamos a tener 900 personas. Y ya les lancé un Nescafé, ¿va? Importante que lo vean. Entonces, bueno, ahí les dejo como quien dice, la invitación para que se motiven también y para que obtengan su tacita de Nescafé. Les deseamos muy buenas noches a todos y todas y esperamos que este conocimiento, este maravilloso aprendizaje haya llegado de la manera más satisfactoria a cada uno de sus hogares. Hasta mañana. Démosle.